Mi pantalla. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? Sí. Confirmado. Muy bien, muy bien. Como ven, lo que estoy proyectando ahí es la práctica 3, los primeros 5 ejercicios de la práctica 3, los cuales estuve resolviendo con los estudiantes de la sección anterior. Con ustedes voy a iniciar otro intento para que no sean los mismos ejercicios y además les voy a compartir estos que ya están resueltos, que lo hicimos, lo analizamos con los estudiantes de la sección anterior. Así que no se preocupen. La unidad 3, la cual se titula Sucesiones y series infinitas, está formada por 3 actividades. Esta unidad es relativamente más corta que la unidad anterior. Las primeras actividades que aquí encontramos son la tarea 3.1, estudiando sucesiones, que tiene fecha límite para ser entregado hoy a las 12 del mediodía, y también el foro 3.1, hablemos de sucesiones, que se supone que ustedes lo completaron ya antes de esta reunión. Desde hoy ya tienen disponible la tarea 3.2, que esta es para la próxima semana, para el próximo lunes. Tienen que hacer esta tarea, no tiene foro, solo la tarea. Y yo recomiendo hacerlo siempre antes de la reunión. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Nadie, ok. Al final de la unidad 3 encontramos la práctica 3. Tiene el mismo formato que las dos últimas prácticas realizadas, práctica de unidad 1 y práctica de unidad 2. Aquí usted va a resolver 25 ejercicios o preguntas. Hay un comentario que aparece que dice que tiene que tomarle foto al desarrollo de sus ejercicios y ponerlo como evidencia. Eso yo lo utilizaba antes, ya no es necesario. Cuando eso le aparezca, usted lo debe ignorar esa parte. No tiene por qué subir en PDF el desarrollo de los ejercicios de la práctica. Evidentemente es recomendable que usted sí los haga en su cuaderno, el desarrollo, porque usted está practicando, pero no tiene por qué subir el PDF. Basta con con enviar sus respuestas y el sistema lo va a calificar de manera automática. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, pues ahí está el cuerpo de la unidad 3. 2 tareas, un foro y una práctica. En la tarea 3.1, estudiando sucesiones, lo primero que encontramos es un PDF. El PDF que nos permite estudiar la porción del libro que trata este tema, sucesiones. Y una sucesión no es nada más y nada menos que una función cuyo dominio es el conjunto de los números enteros positivos, es decir, números naturales. Repito, una sucesión es cualquier función cuyo dominio es el conjunto de los números enteros positivos. ¿Esa parte se entendió? Sí. Ok. Pues como el dominio es el conjunto de los números enteros positivos, la sucesión va a tener un término o un valor que se corresponde con el 1, otro que se corresponde con el 2, otro que se corresponde con el 3 y así sucesivamente. Eso es lo que nos está mostrando aquí. El valor de la sucesión que se corresponde con el 1 es el A sub 1 o primer término de la sucesión. El valor que se corresponde con el 2 es el A sub 2 o segundo término de la sucesión y así sucesivamente, A sub 3, A sub 4, hasta llegar a sub n, que es el término que se corresponde con el número n. ¿Y cuál es el número n? Bueno, el que usted quiera, el 80, el 20, el número n, un número entero positivo cualquiera. El término que se corresponde con ese número n se le llama término enésimo. Término enésimo. Sin embargo, el término enésimo no es el último término de la sucesión. Observen que después del término enésimo aparecen 3 puntos suspensivos más, porque después del número n también aparecen 3 puntos suspensivos más. Porque el número n, sin importar qué tan grande sea, siempre tendrá un siguiente, un posterior.
porque el conjunto de los números enteros o conjunto de los números naturales es infinito. No hay un infinito número natural. No hay un último, perdón, no hay un último número natural. Entonces, por grande que sea n, siempre va a tener un posterior, uno que le sigue. Por eso sabemos que toda sucesión tiene una cantidad infinita de términos. No hay un último. No hay un último término para la sucesión. Continúo, me desplazo hacia abajo. Y aquí nos dicen que las sucesiones de ahora en adelante las vamos a representar con esta simbología. Aunque sabemos que son funciones, aunque sabemos que son funciones, son un caso especial de función. Y para poder identificarla con mayor facilidad, la simbología que utilizaremos para representarla es esta. Encerradas entre llaves y en medio de esas llaves vamos a colocar el enésimo término de la sucesión. Por ejemplo, la sucesión a su n porque fue la letra que se utilizó para representar esta sucesión. La sucesión a su n, perdón, me perdí aquí, es igual a 3 más menos 1 a la n, encerrado entre llaves. Quiere decir que todos los términos de esta sucesión están sujetos a esta regla. ¿Y qué dice esta regla? Que a 3 usted le va a sumar menos 1 elevado a n. ¿Y quién es n? Bueno, el número que se corresponde con el término que usted quiere calcular. Si usted quiere calcular el término número 5, pues n sería 5. Si quiere calcular el término número 8, pues n sería 8. Y así sucesivamente. Entonces, si yo quiero encontrar los términos de esta sucesión, lo hacemos en orden. Comenzamos con el primero, segundo, tercero. Y veo que cuando estoy buscando el primer término, es decir, n igual 1, me da 3 más menos 1 a la 1. Y menos 1 a la 1 es menos 1. Y 3 menos 1 es 2. Por lo tanto, el primer término de esta sucesión es 2. El segundo término lo busco de forma similar, elevando a la 2. 3 más menos 1 a la 2, como menos 1 a la 2 es 1 positivo, 3 más 1 es 4. 3 más menos 1 a la 3, como 3 menos 1 a la 3 es negativo, me va a dar de nuevo 2. Y luego me va a dar 4. ¿Y cuánto me daría entonces el término número 5? ¿Quién me dice? 2. 2. Y eso se debe a que ya hemos identificado cuál es el patrón que siguen estos términos. No necesitamos seguir escribiendo más términos porque vemos un patrón al cual obedecen todos. Y yo no necesito ya seguir escribiendo. Incluso yo les podría preguntar a ustedes cuál es el término número 100. Y sin mucho esfuerzo usted podría decirme cuál es. ¿Quién me dice cuál es el término número 100? El 2. Seguro. El 4. El 4. No, es 4. El 4. Porque las reglas que están siguiendo estos términos es que a 3 usted le va a sumar menos 1 a la n. Y si n es impar, menos 1 a la n va a dar negativo. Y por lo tanto, el término sería 2. Y si n es par, menos 1 a la n va a dar positivo 1. Y 3 más 1 es 4. Así que cuando n es impar, el valor del término es 2. Y cuando n es par, sería 4. Por eso, cuando estamos buscando el término número 100, simplemente debemos decir 4, sin necesidad de hacer ningún cálculo adicional, porque ya sabemos cuál es el patrón que obedecen todos los términos de esta sucesión. ¿Alguien no lo ha entendido? Excelente. Pasemos al segundo ejemplo. Este ejemplo trata de la sucesión B sub n. La letra B solo fue para diferenciarlo de la letra A. Recuerden que cuando trabajamos con funciones de números reales, la letra que usábamos para representar las funciones era la letra F, pero cuando queríamos introducir una nueva función y diferenciarla de la letra F, usábamos la letra G o la letra H o cualquier otra letra. Así que no se preocupen por el hecho de que aquí esté A sub n y aquí B sub n. Siguen siendo sucesiones, solo que el utilizar letras diferentes hace la salvedad de que son sucesiones distintas. Muy bien, pues la sucesión B sub n se define a partir de su enésimo término, que es n sobre 1 menos 2n. N sobre 1 menos 2n.
cuando hacemos la búsqueda de los términos de esta sucesión, buscando el primero, el segundo, el tercero y así sucesivamente, nos damos cuenta que cuando n es 1, ese desarrollo da -1. Cuando n es 2, da -2/3. Cuando n es 3, da -3/5. Cuando n es 4, da -4/7. Mi pregunta es, cuando n sea 5, ¿cuál sería el valor del término? El quinto término de esta sucesión. Menos 5 novenos. Menos 5/9. -5/9. Excelente. -5/9. ¿Y el sexto? -7/11. Menos 6/11. -6/9. No, el sexto no. ¿-6 sobre cuánto? Sobre 11. Sobre 10. Sobre 11. Sobre 11. Así que ya identificamos cuál es el patrón al que obedecen los términos de esta sucesión. El patrón al que ellos obedecen es que se trata primero de una fracción. Una fracción. Segundo, son todos negativos. Tercero, el numerador de la fracción siempre se corresponde con el número del término. 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Y el denominador siempre es un número impar. Un número impar. Específicamente, el impar que está antes del doble del número que está aquí arriba. Repito, el impar que está antes del doble del número que está aquí arriba. Si yo estoy en 4, el doble de 4 es 8. El impar que está antes del doble de 4 es 7. Por lo tanto, si yo les pidiera a ustedes el término número, no sé, 16, el término número 16, ¿quién me puede decir sin mucho esfuerzo, sin necesidad de buscarlo aquí, cuál sería el término número 16? Eso da sobre 31, maestro. Sí, pero dígame el término completo. Menos 16/31. Menos 16/31. Bien, qué fácil. Cuando usted conoce el patrón de la sucesión, ya usted no necesita estar haciendo cálculos ni desarrollos extensos. Ahí está la importancia de identificar el patrón. ¿Pregunta hasta el momento? Muy bien. No, maestro. Bien. Tercera sucesión. A esta le llamamos C sub n. Se usó la letra C porque se quiso usar esa. Se pudo haber utilizado cualquier otra. C sub n. Esta sucesión está definida como n cuadrado sobre 2 a la n menos 1. N cuadrado sobre 2 a la n menos 1. Los términos de esta sucesión se describen aquí abajo. 1, 4 tercios, 9 séptimo, 16 sobre 15 y así sucesivamente. De nuevo estamos identificando el patrón. Lo primero que veo es que se trata de fracciones, igual que la anterior, pero estas son todas positivas. Todas positivas. El numerador de cada una de esas fracciones es el cuadrado del número del término. Si estoy en el término número 3, el cuadrado de 3 es 9. Si estoy en el término número 4, el cuadrado de 4 es 16. Si estoy en el término número 5, el cuadrado de 5 es 25. Por eso sé que el que sigue va a tener en el numerador un 25, y luego el otro 36, y luego 49, y así sucesivamente. ¿Se entiende eso? Mientras que el denominador se trata de una potencia de 2 disminuido en 1. 2 a la n menos 1. Entonces, si yo estoy en el segundo término, yo voy a elevar el 2 al cuadrado y a ese resultado le resto 1. Si estoy en el término número 4, voy a elevar el 2 a la 4, que da 16, y a eso le resto 1. Entonces, cuando estoy en el quinto término, el que sigue aquí, ¿cuál sería el término? ¿Quién me lo dice completo? 25/31. 25/31. Muy bien. La cuarta sucesión se llama de su n, pero esta sucesión está dada en una forma diferente a las anteriores. Está dada en forma recursiva o recurrente y se llama así
porque esta sucesión no está definida a partir de su enésimo término. Repito, las sucesiones anteriores están definidas a partir de su enésimo término, como esta, pero de su n no está definido a partir de su enésimo término. No sabemos cuál es el enésimo término de la sucesión de su n, pero sí sabemos cuál es el primer término de la sucesión de su 1. Me dicen que es 25. Y también sabemos qué relación existe entre el término posterior y el término anterior. Miren esto, de su n más 1 es el término que está después de D su n. Y me dicen que D su n más 1 es igual a D su n menos 5. Pues con esa información yo puedo encontrar todos los términos de esta sucesión, porque conozco uno de ellos, que es 25, el primero, y conozco qué relación existe entre el siguiente y el anterior. ¿Entienden todo lo que estoy diciendo? Si alguien no lo entiende, pregunte, me detiene y yo vuelvo y le explico. Bueno. Repita, profe. Ok. Por favor. Repito, esta sucesión está dada en forma recursiva o recurrente. No conozco su enésimo término. No sé cuál es la estructura matemática del enésimo término de esta sucesión. No puedo calcularlo como lo estaban haciendo antes, que cuando n vale tanto, hago esto y me da tanto. Cuando n vale tanto, calculo, divido y me da tanto. No, eso no lo puedo hacer aquí, porque yo no sé cuál es el enésimo término de esa sucesión. Sin embargo, me han dado información más que suficiente para poder encontrar los términos de esta sucesión, y es que me dan uno de los términos de la sucesión, específicamente el primero, de su 1. Me pudieron dar cualquier otro, pero me dieron el primero, de su 1, 25, vale. Yo sé que el primer término de esta sucesión es 25. No sé cómo lo consiguieron, cómo lo calcularon, solo sé que es 25. Y me dan también una relación entre el término siguiente de su n más 1 y el anterior, el siguiente y el anterior. Si yo conozco a D su 1, ¿cuál sería el siguiente de D su 1? ¿Quién me dice? De su 2. ¿Y cuál sería el siguiente de D su 2? De su 3 y así sucesivamente. A eso es que yo me refiero con D su n más 1. Si yo tengo a D su 1 y quiero conocer a D su 2, uso esta fórmula. Esta fórmula me dice que D su n más 1 será igual a D su n menos 5. El posterior es igual al anterior menos 5. Pues si yo tengo a D su 1 y quiero a D su 2 es el posterior y D su 1 es el anterior. Entonces, ¿cuánto sería D su 2? 25 menos 5, 20. ¿Se entendió? Sí. Entonces, para calcular el que sigue, que sería D sub 3, aplico la misma regla. El posterior será igual al anterior menos 5. Ahora, el anterior es 20, el posterior 15. Luego, el anterior es 15 y el posterior 10. Y ya yo veo cuál es el patrón que están siguiendo los términos de D sub n. 25, 20, 15, 10. Pues, ¿cuál sería el siguiente? 5. 5, luego 0, menos 5, menos 10, menos 20, menos 15, menos 20 y así sucesivamente. Pues yo, sin necesidad de saber cuál es el enésimo término de esta sucesión, pude encontrar todos los términos de la sucesión y veo que el primero es 25 y todos los demás se obtienen reduciendo en 5 el anterior. Ya. ¿Pregunta? No hay pregunta, bueno. Algo importante que hay que señalar es que aunque el dominio de una sucesión son números naturales, el rango no son números naturales, son números reales. Vean que los términos de una sucesión, así como pueden ser naturales, como en el ejemplo 1, que dio 2, 4, 2, 4, pueden ser números racionales, como en el ejemplo 2, que fueron fracciones e incluso negativas. ¿Se entendió eso? Una cosa es el dominio y otra cosa es el rango.
El dominio siempre serán números naturales, pero el rango puede ser cualquier número real, positivo, negativo, cero, lo que sea. Pasemos al concepto más importante de la clase de hoy, límite de una sucesión. Límite de una sucesión. La semana pasada ustedes ya trabajaron con límites y aprendieron una técnica muy poderosa para calcular límites en algunos casos especiales, específicamente cuando teníamos la forma indeterminada 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Esa regla se llamaba la regla de L'Hopital y la vamos a utilizar bastante en este capítulo. Límite de una sucesión. Lo primero que hay que tener en cuenta es que una sucesión, es una función cuyo dominio es el conjunto de los números naturales. Y que esa variable es n. La variable que se va a reemplazar por números naturales es n. Y como el conjunto de los números naturales es infinito, a pesar de tener un primer elemento, que es el 1, no tiene un último. Y a medida que le vamos dando valores a n, de menor a mayor, vamos obteniendo los correspondientes valores de la sucesión. Por eso, cuando vamos a calcular el límite de una sucesión, lo que estamos calculando exactamente es a qué valores se están aproximando los términos de una sucesión a medida que la variable n se hace cada vez más grande. Repito, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es el límite de la sucesión 1 sobre 2 a la n? Lo que le estoy preguntando es, ¿a qué número se aproximan los términos de la sucesión a medida que la variable n se hace cada vez más grande? Pues para eso yo comienzo a buscar los términos de la sucesión, que en este caso sería un medio, un cuarto, un octavo, 1 sobre 16, 1 sobre 32, pues el que sigue sería 1 sobre 64, 1 sobre 128, 1 sobre 256, y sin necesidad de seguir buscando, yo veo que estos términos cada vez se están haciendo más pequeños, porque el numerador se mantiene fijo en 1, mientras que el denominador va creciendo de una forma extraordinaria. Entonces eso me da la idea de que el límite de esta sucesión o el valor al que los términos de esta sucesión se están aproximando es 0. ¿Se entendió eso? ¿Sí o no? Sí. Bueno, eso es un ejemplo, pero los términos de una sucesión, o sea, el límite de una sucesión va a depender del enésimo término. Si es cierto que se tiende a 0, pero podría tender a cualquier otro número, dependiendo de cuál sea el enésimo término. De lo que sí estamos seguros es que n siempre va a tender a infinito positivo. Porque lo que queremos es saber hacia dónde van los términos a medida que la variable n se hace cada vez más grande. Entonces n tiene infinito. En esta definición aquí nos dan ya una definición más formal del límite de una sucesión. Y se escribe así, igual como lo hacíamos en cálculo 1. Límite cuando n tiende a infinito. Siempre será límite cuando n tiende a infinito. ¿Por qué n? O sea, lo que nos interesa saber es hacia dónde van los términos de la sucesión cuando n se hace cada vez más grande. No cuando n tiende a 5 o cuando n tiende a 100, sino cuando se hace cada vez más grande. Y de la única manera que podemos simular esto es si decimos que n tiende a infinito. Una pregunta, profesor. Sí, dígame. Cuando estaba haciendo el resumen en esa parte, me perdí un poquito. Entonces, cuando es convergente es cuando el límite tiende a 0. Entonces, cuando es divergente es cuando él tiende a infinito. No, le aclaro. Gracias por hacer la pregunta, porque yo estaba olvidando mencionar estas palabras, convergente o divergente. O sea, disculpa, yo también ahí estoy un poquito perdido. Realmente haciéndolo también. Gracias por preguntar, porque Sí, iba a hacer la pregunta casi ahora. muy buena pregunta.
La palabra convergente se refiere a que el límite existe. Hay un valor determinado al que los términos de la sucesión se están acercando cada vez más. A eso decimos con convergente, convergen. Los términos de la sucesión convergen a L, el límite. Es decir, tienen una trayectoria en común. Todos se dirigen hacia un mismo lugar, L. No que uno va por un camino y otro por el otro, no, todos van en la misma dirección. Cuando decimos converge, quiere decir que el límite existe. Los términos de la sucesión, a medida que n se está haciendo cada vez más grande, todos se dirigen hacia el límite. A eso nos referimos por converge. Eso es independiente de que el límite sea 0, 5, menos 8 o cualquier otro número. Solo que el límite exista. No necesariamente tiene que ser 0, sino que exista y que sea único. Un límite existe si es único. Si no es único, entonces no es convergente. Y la palabra diverge se utiliza para indicar que el límite de hecho no existe. No existe, ya sea porque dio infinito o porque no es único. En ese caso se dice diverge. ¿Se entendió lo de convergente y divergente? Sí. Muy bien. Pues volvamos a los ejemplos, a los primeros 4 ejemplos que vimos de sucesiones. La primera de ellas, Asuene, ¿la recuerdan? Aquella que se mantenía oscilando entre 2 y 4. 2, 4, 2, 4, 2, 4. A medida que n tiende a infinito, yo veo que el patrón de todos modos se va a mantener. El hecho de que n tiende a infinito, el patrón se sostiene. Los términos de la sucesión van saltando de 2 a 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4. Mi pregunta para ustedes es, cuando n tiende a infinito, ¿cuál es el límite? ¿A qué se están acercando los términos de esta sucesión a medida que la A 2 y a variable n? 4. ¿Cómo? A 2 y a 4. A 2 y a 4, dice él. Pero yo dije más adelante que si un límite existe, es único. Porque la palabra convergente se refiere a que se dirigen hacia un mismo lugar. Si usted y yo nos ponemos de acuerdo, vamos a reunirnos en Agora Mall a las 4:30 de la tarde. Usted no puede coger para San Bill y yo para Ágora. No vamos a converger nunca. O usted no puede coger para San Bill a las 6 de la tarde y yo a las 4, porque tampoco nos vamos a coincidir. Converger es sinónimo de coincidir. Entonces, es como si yo estuviera en Agora Mall y usted en San Bill. Si nos mantenemos, entonces cuando usted sale de usted está en Agora Mall, profesor. Sí, usted sale de San Bill y coge para Agora Mall para verse conmigo. Pero yo, por otro lado, agarro y salgo y cojo para San Bill. Y cuando yo llego a San Bill no lo encuentro a usted. Y cuando usted llega a Agora Mall no me encuentra a mí. Volvemos a lo mismo. No coincidimos nunca. Entonces, en este caso, el ejemplo A sería divergente. Divergente, correcto. El ejemplo A dice que el límite no existe, es divergente, porque se mantiene saltando entre 2 y 4. Y para que un límite sea convergente debe de ser único y específico. ¿Se entendió eso? Positivo. Segundo ejemplo. Los términos de esta sucesión son -1, -2/3, -3/5, -4/7 y así sucesivamente. Aquí quizás no se pueda ver con tal facilidad. Necesitamos saber a qué tienden los términos de esta sucesión a medida que la variable n se hace cada vez más grande. Si usted no lo logra ver a simple vista, yo les recomiendo que convierta las fracciones a decimal y lo podrá ver. ¿Cuánto da -2/3? -2/3. Menos Menos 0.66. 0.66. -0.6 periódico. 66666, ¿verdad? Ok. Y -3/5. Menos 0.6. -0.6 exacto. Ok. Exacto. Se hizo más grande.
se hizo más grande. Digo más grande porque son negativos. Menos 0.6666, luego menos 0.6, exacto. Y el menos 4.7, Menos 0.5. exacto, menos 0.5. No. 57 Ajá. con más 11, decimales. 28. Sí, que yo les he dicho de redondear, nunca redondeen. Menos 0.55 y muchas cifras más. Eso me está dando más o menos una idea de hacia dónde va el límite de esta sucesión, porque yo inicié en menos 1, luego menos 0.666. Noten el gran salto que yo estoy dando del primer término al segundo. De menos 1 salto a menos 0.666. Pero de menos 0.666 cambio a solo a menos 0.6 exacto. El cambio no fue tan grande. ¿Me van entendiendo lo que voy diciendo? Sí. Sí, Y de menos 0.6 caigo en menos 0.55 y no recuerdo las demás cifras. El cambio sigue siendo todavía más pequeño que el anterior. Significa que los términos de esta sucesión cada vez se están quedando más cerca uno del otro. Cada vez están más cerca uno del otro. Ahora me gustaría que calculen el término que sigue, el número 5, que sería menos 5 sobre 9, ¿verdad? ¿Cuánto da menos 5 sobre 9? Menos 0.555555. Menos 0.555. Muy bien. Vean que entre el menos 4 sobre 7 y el menos 5 sobre 9, la diferencia todavía es más pequeña. Y así sucesivamente. La tendencia de los términos de esta sucesión, ¿cuál es? ¿Quién me dice? que tiende a 0. No, no tiende a cero. Por eso estaba haciendo hincapié en que cada vez la diferencia que hay entre un término y el otro es menor. De menos 1 a menos 2 sobre 3 hubo un cambio grande, relativamente grande, porque pasé de menos 1 a menos 0.666. Pero de menos 0.6666 aquí fue a solo a menos 0.6. El cambio ya no fue tan grande. Pero de aquí todavía el cambio fue más pequeño, más pequeño. Entonces, cada vez las distancias que hay entre términos es más corta, están más pegaditos unos del otro, provocando que sea imposible llegar a cero. Cada vez que n sea más grande, será imposible que yo sobrepase una barrera. Hay una barrera que yo nunca voy a alcanzar. ¿Cuál es esa barrera? 0.5. Menos 0.5. Muy bien. Menos 0.5 es el límite. Yo no podré pasar de ahí. Si usted no lo entiende, yo les recomiendo que calcule más términos. Por ejemplo, el término número 100. ¿Cuál es el término número 100 en esta sucesión? 100 entre menos 199. 100 entre menos 199. Calcule esa fracción. 100, 0.50, 25, 12. exacto. Menos 0.50, 25, 12, todo eso. Y si usted ahora busca el término número 1000, el número 1000 sería menos 1000 entre, ¿cuánto? 1999. 0.525, 01, Muy bien. Y vean que yo di un cambio de 100 a 1000, pero los términos siguen siendo casi iguales, porque no hay forma de sobrepasar ese límite, el menos 5, el menos 0.5. Por eso el límite de esta sucesión es menos 0.5. ¿Se entendió? Sí, ese es convergente. Este es convergente porque los términos no están vueltos locos, uno para allá y otro para acá. Todos cada vez más se acercan a un mismo número. Y en este caso, ese número al que ellos se están acercando es menos 0.5. C. Los términos de la sucesión, esta de aquí, ¿a qué tienden a medida que n tiende a infinito? Esta sí, puedo asegurar que tiende a cero. Aquí sí tiende a cero y ahora les voy a dar la clave para que ustedes entiendan cómo saber cuándo tiende a cero y cuándo no tiende a cero.
Esta de aquí arriba, la que acabamos de resolver, trata de una fracción donde el numerador es una expresión polinómica de grado 1, grado 1. Y el denominador, ¿qué es? También una expresión polinómica de grado ¿qué? 1. ¿Todo el mundo entiende lo que estoy diciendo? Sí, que no te elevado a exponente. Si este elevado a exponente, pero el exponente es 1, aunque no se marca. Eso provoca que el crecimiento o el cambio que pueda sufrir el numerador es exactamente el mismo que el cambio o crecimiento que pueda sufrir el denominador. Para que me entiendan mucho mejor. Si yo aumento al doble, si yo aumento al doble el numerador, el denominador también aumenta al doble. Si yo aumento a 5 veces el numerador, el denominador también aumenta 5 veces, porque ellos tienen la misma relación, el mismo exponente, la misma estructura algebraica. Son funciones lineales. ¿Me entendieron mejor ahora? No. ¿Se entiende? Sí, sí, profe, entendimos, entendimos. Bueno, me entendieron. Significa que esto nunca va a llegar a ser cero. Por grande que sea n, esto nunca va a llegar a ser cero porque ellos corren a la misma velocidad. N y 1 menos 2n corren a la misma velocidad. Corren, no, perdón, sé el concepto equivocado. Tienen la misma aceleración. Aumentan igual. Exacto, tienen la misma aceleración, aumentan igual. Entonces, en la opción C es diferente porque arriba ha aumentado, pero cuando va Exactamente. aumentando más, sigue aumentando abajo. Este aumenta mucho más rápido, perdón, este de acá abajo, aumenta mucho más rápido que el de arriba, porque esto es n cuadrado, pero esto es una función exponencial que crece mucho más rápido que las funciones de potencia. Esto es una potencia sencilla, la que conocemos de toda la vida, pero esto es una función exponencial que crece mucho más rápido que esta, provocando entonces que aunque cuando esta aumenta al doble, esta aumenta a 4 veces. Cuando esta aumenta 6 veces, esta aumenta 36 veces. ¿Me entiende la idea? Y eso implica entonces que por grande que sea lo de arriba, lo de abajo va a ser extremadamente grande. Y a medida que n se hace cada vez más grande, esa diferencia se hace cada vez más notable. Y cuando usted tiene un número que es más pequeño, dividido entre otro que es mucho más grande, eso tiende a cero. Por eso este límite tiende a cero. Pero este no tiende a cero. Porque este, si este se hace más grande, este de aquí abajo se hace más grande en la misma proporción. Se hace más grande en la misma proporción. Nunca va a tender a cero. Pero yo puedo ver algo. Puedo ver algo. Y es que el coeficiente de esta n de aquí es 1. Mientras que el coeficiente de la n aquí abajo, ¿quién es? 2. Por lo tanto, aunque ellos crecen al mismo ritmo, inicialmente este es el doble más grande que ese. Por esa razón, el límite va a ser menos 0.5 por este negativo de aquí. 1 entre menos 2 me da menos 0.5. Y esta tiende a 0. Espero que me hayan entendido. Aquí yo no conozco el enésimo término, pero conozco los términos. Los términos son 25, 20, 15, 10, 5, 0, menos 5, menos 15, todos ellos. ¿Cuál es el límite de esta sucesión? No tiene límite. No tiene límite, correcto, buena respuesta. No tiene límite, porque yo veo que a medida que n se hace cada vez más grande, los términos se están haciendo cada vez más pequeños, cada vez más pequeños. Eso tiende a menos infinito. Pregunta, no hay. Ok.
Bueno, pues para no cansarlos más, este teorema que está aquí arriba, este, me permitirá calcular el límite de una sucesión sin necesidad de estar haciendo todo eso que acabamos de hacer, sin necesidad de estar buscando los términos y estar descifrando hacia dónde van los términos. Este teorema me dice que si usted tiene una sucesión cuya expresión algebraica coincide con la función f de x, una función de números reales, entonces el límite de la sucesión es igual al límite de la función f de x. Esto me dice que yo puedo aplicarle a los límites de sucesiones, puedo aplicarle las mismas técnicas que le aplicamos a los límites de funciones reales. Dígase factorización, eh, regla de L'Hopital, casos especiales de límites de funciones trigonométricas. ¿Qué otra cosa? Ah, división por la mayor potencia. Ustedes recuerdan que cuando teníamos límites infinitos, dividíamos por la potencia de mayor exponente. Todo eso usted lo puede aplicar también a sucesiones, porque este teorema me dice que tienen el mismo comportamiento. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo de la práctica. Práctica 3. Continuar con el último intento. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no me da la opción de iniciar? No me da la opción de hacer un nuevo intento. Deme un segundito. ¿Alguien tiene la mano levantada? Dígame. Un compañero que puso un mensaje, Ah, procure activar el micrófono si está grabando. sí, se está grabando. Por alguna razón no me permite eh, comenzar una nueva previsualización. Yo quería hacer ejercicios totalmente nuevos con ustedes. No sé por qué este sistema me hace eso. Bueno, vamos a comenzar un nuevo intento. Terminar intento. Enviar todo y terminar. Y bueno, volvamos a la práctica desde cero. Ok. El primer ejercicio dice, encontrar el límite, si es posible, de la sucesión, esa que está aquí. Me dan esa sucesión y quieren que yo encuentre el límite. Observen que ya esta sucesión no es tan simple como las sucesiones que vimos en los ejemplos anteriores. Y no es recomendable comenzar a buscar los términos de la sucesión uno por uno para saber a qué número ellos se aproximan, porque ya es algo complicado. Pero yo puedo utilizar las mismas técnicas de límite que estudiamos en capítulos anteriores, específicamente la regla de L'Hopital. ¿Por qué puedo aplicar aquí la regla de L'Hopital? Porque cuando n tiende a infinito, el numerador tiende a infinito y el denominador también tiende a infinito. Tengo la forma indeterminada, infinito sobre infinito. Y puedo aplicar la regla de L'Hopital sin inconvenientes. Voy a escribir aquí. Voy a ponerlo un poco más grande.
es límite cuando n tiende a infinito de 3n cubo sobre la raíz cuadrada de 9n a la 6 más 7. Antes de continuar, déjenme hacerle un aclarante. Yo veo que en el numerador tengo un polinomio de grado ¿qué? ¿Cuál es el grado de este polinomio? Grado 3. Grado 3. Si yo no tuviera esa raíz ahí, si esa raíz no estuviera ahí, abajo también fuera un polinomio. ¿De qué grado sería el polinomio de abajo? Grado 6. Como el grado del polinomio de abajo es más grande que el grado del polinomio de arriba, pues yo podría llegar a la conclusión rápidamente de que el límite de esta sucesión es 0, porque este grado crece mucho más rápido que este. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero esta raíz que está aquí me impide eso, porque yo no tengo aquí abajo una expresión de grado 6. Tengo la raíz de una expresión de grado 6. Y esa raíz afecta a la potencia. Pero ¿de qué manera una raíz afecta a una potencia? Bueno, que el exponente se ve dividido por el índice de la raíz. Así que esta expresión de aquí abajo equivale a una potencia de grado 3, porque tendríamos 6 dividido por 2, que eso da 3. ¿Me está entendiendo todo lo que estoy diciendo? Positivo. Sí, Entonces, sí. el grado del polinomio de aquí arriba es equivalente al grado de la expresión algebraica que tengo aquí abajo. Por eso no puedo decir que tiende a 0. Estoy seguro de que esto no tiende a 0 porque la expresión de abajo tiene un grado que equivale al grado del que tengo arriba. Para que se vea con mayor claridad, voy a aplicar la propiedad distributiva de la potencia en la división. Quiere decir que esa raíz que está aquí, esta raíz, no se la voy a aplicar solo a lo que está abajo, sino que se lo voy a aplicar a la expresión completa. Y usted dirá, profesor, pero eso usted no lo puede hacer, porque la raíz era solo de lo de abajo, y ahora usted está sometiendo lo de arriba también a la raíz. Entonces, para evitar esa contradicción, para compensar ese disparate que yo hice, le voy a colocar aquí arriba una potencia cuadrada, porque yo sé que la raíz que yo acabo de aplicar a ese 3 a la n, ese 3n al cubo, se compensa con esa potencia cuadrada porque la raíz y la potencia se anularían y me volvería a quedar exactamente lo mismo que teníamos al principio. ¿Se está entendiendo todo? Una pregunta, profesor. ¿Y Dígame. no sería más fácil decir 3n elevado a la 3 dividido entre 9n elevado a la 3, que ya sacando la raíz? Eso usted lo podría hacer si este 7 no estuviera ahí, Ah, ok, sí, cierto. porque el problema es el 7. La raíz no es distributiva en la suma, pero sí es distributiva en la división. Por eso tengo que jugar con la división y no puedo hacer nada con la suma. Si el 7 no estuviera ahí, bueno, eso que usted dice sería una idea genial. Bueno, pues este de aquí abajo lo dejo igual, o sea, este no lo eleve al cuadrado porque él sí está sometido a la raíz cuadrada. No lo debo elevar al cuadrado. Pero el de arriba, como no está sometido a la raíz cuadrada, lo elevo al cuadrado para que el cuadrado y la raíz se anulen y quede compensado todo. ¿Y para qué hice eso? Aprovechando esta propiedad de los radicales. Mírenlo aquí. Ah, no está ahí.
Perdón, propiedad de los límites. El teorema 9.2 me habla de las propiedades de los límites de las sucesiones, que me dice que el límite de una suma es la suma de los límites, el límite de una resta es la resta de los límites, el límite de una multiplicación es la multiplicación de los límites, el límite de una constante por la sucesión es la constante por el límite de una división es la división de los límites. Faltó el límite de una raíz es la raíz de un límite, que esa yo pensaba que estaba ahí, pero no está. Y el límite de una potencia es la potencia del límite. Por lo tanto, en lugar de yo escribir eso como límite de una raíz, por propiedad de los límites, yo puedo escribirlo como raíz del límite. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Bueno, que la raíz, en lugar de estar aplicándose dentro del límite, la voy a aplicar afuera. ¿Todo el mundo entendió? No. Sí, que el límite de una raíz es la raíz del límite. Sí, el límite de una raíz es la raíz del límite. Así como límite de una multiplicación es la multiplicación de los límites, el límite de una división es la división de los límites, y el límite de una raíz es la raíz del límite. ¿Y por qué hice eso? Porque ahora el límite no está siendo entorpecido por la raíz. Antes sí, el límite tenía que verse de frente con la raíz antes de trabajar con lo que está aquí dentro. Pero ahora el límite se ve de frente con lo que a mí me interesa, que es esto. Y lo voy a desarrollar inmediatamente porque sé que 3 al cuadrado es 9 y que n al cubo al cuadrado es n a la 6. ¿Nadie se perdió con lo que hice ahí? Ok. Mire qué bonito se ve ahora. Olvídese de la raíz que está allá afuera. Estamos solo trabajando aquí adentro, donde está el límite. Y vean lo que yo decía al principio. Que esto que está aquí, el 3n al cubo, el grado de esa expresión equivale al grado de esta. Mire cómo quedó ahora bien bonito. 9n a la 6, grado 6. 9n a la 6 más 7, también grado 6. Son equivalentes, crecen en la misma proporción. A eso usted le aplica la regla de L'Hopital si quiere, o aplica la regla de dividir por la mayor potencia, que me gusta más. Me gusta más dividir por la mayor potencia. ¿Y cuál es la mayor potencia que aparece aquí? N a la 6. Voy a dividir a todo el mundo por n a la 6. Arriba y abajo. N a la 6. Y el 7 también. Dividido por n a la 6. Luego, aprovecho el hecho de que n a la 6 entre n a la 6, ¿cuánto es? 1. Entonces, esto de aquí, 9n a la 6 sobre n a la 6 se va a convertir simplemente en 9. 9n a la 6 sobre n a la 6 se va a convertir simplemente en 9. Y ahora el límite sí se puso lindo, porque el límite cuando n tiende a infinito de 9 es 9. Voy a tener raíz de 9 sobre, también aquí abajo, límite cuando n tiende a infinito de 9 es 9. Pero el límite cuando n tiende a infinito de 7 sobre n a la 6, ¿cuánto da ese? 0. 0. Muy bien. Porque si n tiende a infinito, 7 sobre n a la 6 tiende a 0. Así que esto es 9 más 0. Y 9 más 0 es 9, y 9 entre 9 es 1, y la raíz de 1 es 1. El límite de esa sucesión, aunque tuvimos que dar muchas vueltas para llegar a él, es simplemente 1. ¿Pregunta? ¿No hay pregunta? Ok. Sí, profe, ¿por qué 7 entre n a la 6 igual a 0? Ah, bien. Usted dice, ¿por qué 7 sobre n a la 6 es igual a 0? No, 7 sobre n a la 6 no es 0. Ahora bien, el límite cuando n tiende a infinito de 7 sobre n a la 6 tiende a 0.
que son cosas muy diferentes. Yo no dije que esto es cero, yo dije que eso tiende a cero cuando n tiende a infinito. ¿Por qué? Porque usted tiene un 7, que es un número fijo, relativamente pequeño, dividido entre algo que tiende a infinito y que encima de eso está elevado a la 6. N tiende a infinito y está elevado a la 6, es decir, eso va a ser extremadamente grande. 7 dividido entre algo extremadamente grande le va a dar un resultado extremadamente pequeño, bastante cerca del cero. Por eso decimos que si n tiende a infinito, 7 sobre n a la 6 tiende a cero. ¿Se entendió ahora? Perfecto. Muy bien. Pasemos al segundo ejemplo. Tranquilos que yo les estaré enviando todo eso al final de la clase por el grupo. Aquí tenemos otro ejemplo. Encontrar el límite, si es posible, de la sucesión a su n igual a 16n al cubo más 7n factorial sobre 4n más 3 factorial. ¿Ustedes conocen el operador factorial? Yo no se lo podría explicar, por favor. Bueno, pues se lo explicamos. El operador factorial asigna a cada número entero positivo el producto de todos los enteros, incluyéndolo a él, perdón, el producto de todos los enteros anteriores a él, incluyéndolo a él también, desde él hasta el 1. Por ejemplo, si yo tengo 8 factorial y quiero calcular cuánto es 8 factorial, lo que voy a hacer es multiplicar todos los números enteros que están desde 8 hasta el 1. Por lo tanto, sería 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Eso es 8 factorial. Y eso se hace con cualquier número entero positivo. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Bien. Entonces usted toma su calculadora, multiplica todo eso y le va a dar un número bastante grande. El operador factorial es uno de los operadores que más rápido crece. Incluso crece más rápido que la potencia. Crece más rápido que la potencia. ¿Qué quiere decir? Que n factorial es más grande que n a la 6. N factorial es más grande que n a la 6. Crece más rápido que n a la 6. Entonces, hay algunas cosas que tienen que tener en cuenta con los factoriales. Y es que yo puedo desarrollar un factorial hasta un punto determinado si así me conviene. Este 8 factorial que acabamos de desarrollar pudo ser desarrollado hasta 5. No llevarlo hasta 1. Yo lo puedo llevar hasta 5 si así deseo. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de tenerlo 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, eso equivale a lo mismo que decir 8 por 7 por 6 por 5 factorial, terminándolo ahí en 5 y colocándole el símbolo de factorial para simular que esto continúa hasta llegar a 1. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Sí. Soy como un punto y seguido. Exacto, es como si fuera un punto y seguido, exactamente. Un punto y seguido sabiendo que el límite siempre será 1. Pudo haberlo desarrollado también hasta 7. 8 por 7 factorial es lo mismo que 8 por 7 por 6 por 5 factorial y que es lo mismo que 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Por qué les digo esto? Porque es bueno saber que usted puede, como no sabemos cuánto es n, usted puede desarrollar el n factorial hasta donde usted quiera. ¿A qué me refiero? Yo voy a desarrollar el n factorial. N. ¿Cuál es el número entero anterior a n? ¿Quién me dice? N-1. N menos 1, muy bien. N por n menos 1. ¿Y el anterior a n menos 1? N-2. N menos 2. ¿Y el anterior a n menos 2?
n menos 3 y así sucesivamente, pero como ya me cansé, yo lo voy a terminar ahí hasta n menos 3, porque es que yo no sé cuánto es n. Pues como no sé cuánto es n, yo no voy a terminar nunca porque me voy a pasar la vida escribiendo n-1, n-2, n-3, n-4, n-5, n-6. Es por eso que en algún momento usted debe determinar y dejarlo ahí. n-3 factorial. Pude terminar aquí también en n-2 factorial o en n-1 factorial. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No. ¿Eso uno lo hace a conveniencia o hay una recomendación hasta tan, un ejemplo, 3 veces lo hago, 2 veces? Lo hace a conveniencia. Y ahora vamos a ver cuál es la conveniencia. Si usted tiene una división entre factoriales, vamos a suponer 8 factorial dividido entre 5 factorial, usted tiene dos opciones. Desarrollar el factorial del 8, que le va a dar un número extremadamente grande. Desarrollar el factorial del 5, que también le va a dar grande. Tomar su calculadora y dividir lo que le dio el primero entre lo que le dio el segundo. Esa es una opción. Y la otra opción es desarrollar el factorial 8 hasta que llegue a 5. Desarrollar el factorial de 8 hasta que llegue a 5 y eliminar el factorial 5. ¿A qué me refiero? Como sabemos que yo puedo desarrollar ese factorial de 8 hasta el 5 y equivale a lo mismo. Y este factorial 5 no lo desarrollo, lo dejo ahí. Ahora puedo decir que este 5 factorial se cancela con este 5 factorial. Y entonces el resultado de esa división resulta mucho más fácil porque sería solo 8 por 7 por 6. ¿Me entendieron? Positivo. Sí. Eso mismo vamos a hacer con la sucesión. Déjeme ver que creo que alguien está intentando entrar a la reunión. Ah, Víctor, tiene la mano levantada. Dígame, Víctor. Sí, profesor. Disculpa, no sé si usted me explicó y yo no estaba atento. Si, por ejemplo, el factor es un número alto, más alto que el 8, un ejemplo 25, Ajá. ¿qué se puede hacer en ese caso? No entiendo del todo. Hay unas propiedades de los factoriales que le puede permitir simplificar un factorial, pero en ese caso, para el objetivo que nosotros queremos, que es tachar uno con otro, usted tendría que desarrollar el factorial 25 hasta llegar al 5 y tachar el 5 con el 5. O sea, 25 por 24 por 23 y así. Exacto. Bueno, profe. No, pero eso no. La calculadora incluso lo hace. El operador factorial está Sí, claro. en la calculadora. Pero eso no es lo que nosotros vamos a calcular aquí. Nosotros vamos a calcular esto. 16n cubo más 7 por n factorial sobre 4 por n más Digo, ya 3. lo vi, pero era N más 3. ¿Cómo? Bueno, entre 4, n más 3 factorial. Si n tiende a infinito, lo de arriba tiende a infinito y lo de abajo también. Y tengo la forma indeterminada de infinito sobre infinito. Pero no puedo aplicar la regla de L'Hopital porque arriba tengo una expresión de la cual no conocemos su regla de derivación. El n factorial no tiene una regla para la derivada. Y yo tengo arriba y abajo factorial. Entonces no puedo derivar. Aunque tengo permiso a aplicar la regla de L'Hopital, no sé cómo aplicarla porque no conozco una regla para la derivada de n factorial. Es por eso que antes de aplicar la regla de L'Hopital, tengo que buscar la manera de deshacerme de los factoriales y así poder derivar. Pues para deshacerme de los factoriales, haré exactamente lo mismo que hicimos con el ejemplo del 8 factorial entre el 5 factorial.
y es desarrollar el factorial más grande hasta que me aparezca el factorial más pequeño. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Mire, cuando yo quise simplificar esta fracción, lo que hice fue desarrollar el factorial más grande hasta que apareció el factorial más pequeño y lo dejé ahí. Y entonces taché el factorial más pequeño y lo que me quedó no tiene factorial. ¿Se está entendiendo lo que digo? Sí. Vamos a hacerlo. Entonces tengo 16n cubo más 7. Límite, cuando n tiene infinito, de 16n al cubo más 7 por n factorial. Y todo eso va dividido Entre 4. 4n más 3 factorial. Tenga en cuenta que el 4 no está dentro del factorial, solo el n más 3. Ahora vamos a desarrollar el factorial. ¿Cuál factorial debo desarrollar? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. El de abajo, porque el de abajo es más grande. N más 3 es más grande que n. Entonces usted debe desarrollar el de abajo hasta que aparezca n factorial. Pero si en lugar de ser n más 3, esto fuera n menos 3 factorial, ¿cuál es más grande? N. El de arriba. Entonces en ese caso usted desarrollaría el de arriba y dejaría igual el de abajo. Muy bien. Pues haciendo el desarrollo, escribo, ¿cuál es el antecesor de n más 3? N más 2. Y el antecesor de n más 2, n más 1. Y el de n más 1, n. Y yo podría continuar con n menos 1, con n menos 2, y así sucesivamente, pero no me conviene porque yo me debo detener en el factorial que se corresponde con el que aparece arriba, que en este caso es n factorial. Pues ya voy a poder simplificar ese n factorial de arriba con este n factorial de abajo. Y adiós los factoriales. Adiós los factoriales. Ahora puedo aplicar la regla de L'Hopital sin ningún problema. Pero incluso la regla de L'Hopital podría resultar un poco tediosa aquí porque hay que aplicarla. ¿Saben cuántas veces? En este ejercicio hay que aplicar la regla de L'Hopital. ¿Cuántas veces? ¿Quién me dice? 3 veces. 3 veces usted tendrá que aplicar la regla de L'Hopital. Derivar 3 veces porque cuando usted deriva por primera vez, lo que le queda arriba es un polinomio de grado 2 y abajo también le va a quedar un polinomio de grado 2. Lo deriva de nuevo, entonces arriba le va a quedar un polinomio de grado 1 y abajo también un polinomio de grado 1. Y lo deriva de nuevo y ahí es cuando le va a aparecer una constante aquí arriba y una constante aquí abajo. Y ahí es cuando podrá terminar el límite. Entonces, la regla de L'Hopital también resulta ser extensa en este ejercicio. No es tan eficiente. Porque tengan en cuenta que la multiplicación de esos 3 factores, n más 3 por n más 2 por n más 1, me va a generar un polinomio de grado 3. De grado 3. Va a tener 4 términos, un polinomio de grado 3, 4 términos, y el mayor grado de ese polinomio será 3. Pues yo voy a aplicar la técnica aquella de dividir todo entre entre la mayor potencia, que es n a la 3, que es la misma que me va a aparecer aquí abajo. ¿Me siguen? Sin necesidad de hacer ningún desarrollo, yo sé que aquí abajo hay un polinomio de grado 3, porque usted está multiplicando polinomio de grado 1 por polinomio de grado 2, perdón, de grado 1. Este por este me va a dar polinomio de grado 2. Y luego esto por este me va a dar un polinomio de grado 3. Pues yo sé que arriba tengo grado 3 y grado 3. Cuando divido todo el mundo entre la mayor potencia, que es grado 3,
todo lo que no tiene grado 3 se va a hacer 0 y solo van a predominar los dos términos de grado 3, el término de arriba de grado 3 y el término que me va a quedar abajo de grado 3. ¿Quién me dice cuál es el término que me va a quedar abajo de grado 3? Cuatro n a la 3. Muy bien. 4n a la 3 es el término que va a quedar abajo de grado 3. Así. Y como yo voy a dividir a todo el mundo por n a la 3, me va a quedar solo el 16 y el 4. Porque la n cubo se va a eliminar. Y 16 entre 4 es 4. ¿Se entendió? Sí. Entonces, profesor, donde está la multiplicación abajo de n más 3, n más 2, Ajá. uno puede solamente simplificar y decir 4n a la 3 y ya, en vez de hacer todo el cálculo. Sí, pero tenga cuidado con eso. Yo lo estoy haciendo porque yo estoy seguro. O sea, lo recomendable para ustedes es que usted haga su producto. Si usted todavía no tiene muy buen dominio de todo esto, haga su producto. Pero nosotros sabemos que cuando hagamos el producto, aquí va a quedar un polinomio de grado 3. Y ese va a ser el mayor grado que tenga ese polinomio. Y como yo estoy calculando un límite cuando n tiende a infinito, cuando dividamos todas las potencias por n a la 3, todas las demás que no son de grado 3 se van a anular, se van a hacer 0. Por eso yo no estoy haciendo el desarrollo. Y me estoy saltando todo ese trabajo y me estoy yendo directo al resultado final. Pero eso no Ok. significa que usted podrá hacer eso siempre. Usted lo podrá hacer si se cumplen todas estas condiciones. La primera condición, que el límite tiende a infinito. Esa es la primera, que el límite tiende a infinito. La segunda, que el grado del polinomio de arriba es exactamente igual que el grado del polinomio de abajo. Pues si se cumplen esas dos cosas, ya usted simplemente va a dividir el coeficiente del polinomio de arriba, el coeficiente principal del polinomio de arriba, entre el coeficiente principal del polinomio de abajo. Y resuelve. Si no hay preguntas, respondemos. 4. Le voy a comprobar y estuvo bien. Entonces, profe, entre los términos que van a quedar de grado 2 y de grado 1 va a quedar, un ejemplo 1, término infinito, queda 0, y Ajá, así sucesivamente. exacto. Ok. Todo lo demás van a dar 0. Yo no lo estoy escribiendo, pero cuando usted está haciendo su práctica, si usted quiere, los escribe. Pero al fin y al cabo les va a dar 0. Los únicos que no me van a dar 0 son el 16n a la 3 y el 4n a la 3. El n a la 3 que va a surgir de multiplicar n por n por n. Me va a dar n a la 3. 4n a la 3. Por eso yo estoy evitando tener que escribir todo eso porque sé lo que va a dar. Pero si usted no está seguro, desarróllelo y se evita confusiones. Siguiente ejercicio, 10 coseno de pi n sobre 11n. Aunque yo solo estoy escribiendo límite y no estoy colocándole la flechita abajo, ustedes saben que nos estamos refiriendo en todos los cálculos que estamos haciendo, nos estamos refiriendo al límite cuando n tiende a infinito. Límite cuando n tiende a infinito. Aunque yo no lo he estado colocando, cada vez que estemos calculando el límite de una sucesión, siempre n tiende a infinito, no tiende a ningún otro número. Siempre será a infinito. Este ejercicio es 10 coseno de pi n sobre 11n. Sobre 11n. Me gusta colocarle el paréntesis aquí para que se entienda que el coseno no es solo al pi que se le está aplicando, sino a pi n.
10 coseno de pi n sobre 11n. Hay que recordar algo. Y es que el coseno de pi n es igual a menos 1 a la n. Eso usted lo tiene que recordar, no lo puede olvidar nunca. ¿Y por qué? Bueno, recuerden que el coseno, igual que el seno, es una función trigonométrica periódica, se repite. Y el dominio del coseno se mantiene entre 0 y 360. Y de ahí en adelante vuelve y se repite lo mismo. Pero el rango se mantiene entre 1 y menos 1. Es decir, lo más grande que puede llegar a ser el coseno de cualquier ángulo, sin importar cuál sea el ángulo, lo más grande que puede llegar a ser es 1. Y lo más pequeño que puede llegar a ser es menos 1. Si usted quiere, lo verifica en su calculadora. ¿Cuánto es el coseno de 0? 1. El coseno de 90, 0. El coseno de 180, menos 1. Y el coseno de 270 vuelve y se hace 0. Y de nuevo el coseno de 361 se mantiene entre 1, 0, menos 1, 0, 1, 1, 0, menos 1, 0, 1. Y se mantiene ahí. Así que lo más grande que puede llegar a ser el coseno es 1 y lo más pequeño es menos 1. Muy bien. Sin embargo, aquí dentro del argumento yo tengo pi n. Significa que yo estaré calculando siempre el coseno de pi multiplicado por un número entero positivo n, que podría ser 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Esta sucesión consiste en calcular entonces el coseno de pi, el coseno de 2pi, el coseno de 3pi, el coseno de 4pi. Y yo sé que el coseno de pi, recuerden que pi es 180, que el coseno de 180 es menos 1, pero el coseno de 360 es 1. El coseno de 180 es menos 1, el de 360 es 1. Y eso se repite de nuevo. Por lo tanto, el coseno de un solo pi es menos 1, pero el coseno de 2pi es 1. Y el coseno de 3pi vuelve a menos 1 y el coseno de 4pi vuelve a 1. Significa que cuando la n es par, el coseno me va a dar 1, pero cuando la n es impar me va a dar menos 1. ¿Me están entendiendo lo que digo? Estoy hablando solo del coseno. Es por eso que yo estoy diciendo aquí abajo que el coseno de npi equivale a escribir menos 1 a la n. Porque cuando n es impar, eso me va a dar menos 1, pero cuando n es par, me va a dar 1. ¿Y por qué hice eso? Hay un teorema que nos permite calcular límites que se mantienen saltando de un lugar a otro, que se mantienen saltando de positivo a negativo, positivo a negativo. Y ese teorema es el teorema del valor absoluto. Teorema de valor absoluto, que dice que si usted tiene una sucesión, si el límite, cuando n tiende a infinito, de la sucesión en valor absoluto es igual a 0, entonces el límite de la sucesión original sin valor absoluto también es igual a 0. Eso es lo que yo voy a aplicar aquí. Yo tengo una sucesión que está oscilando entre menos 1 y 1. Le voy a aplicar el valor absoluto para que me dé siempre 1. Y si eso me dio 0, entonces el límite de la sucesión original también es 0. Eso es lo que dice el teorema. Vamos a ver, le aplico valor absoluto a la sucesión y analizo a qué cosas afecta el valor absoluto. Vamos a ver. El valor absoluto de 10, ¿cuánto es? 10. 10. 10. Muy bien. El valor absoluto de 11. 11. 11. El valor absoluto de n. N. N, porque n tiende a infinito, n es positivo. N siempre va a ser positivo. El valor absoluto de n va a seguir siendo n.
Pero el valor absoluto del coseno de n pi, que es donde queríamos llegar, este sí se verá afectado. Aclaro. Acabamos de ver que el 10, el 11 y la n no se están viendo afectados por el valor absoluto porque ellos son números positivos. Sin embargo, el coseno de n pi sí se ve afectado por el valor absoluto porque hay ocasiones en las que él es positivo y otras ocasiones es negativo. ¿Me Es sigue? bipolar, ¿verdad? ¿Cómo? Es bipolar. Repita de nuevo, que no escuché. O Es sea, que bipolar. bipolar cambia negativo a Exacto, es positivo. bipolar, exactamente. Pues el valor absoluto va a cambiar eso, porque cuando el coseno de n pi es menos 1, su valor absoluto va a dar 1. Pero cuando el coseno de n pi es 1, su valor absoluto también va a dar 1. Así que independientemente de quién sea n, el valor absoluto de coseno de n pi va a dar 1. Esto se va a convertir en 1. Y 10 por 1 es 10. Y 10 entre 11n, cuando n tiende a infinito, ¿a qué tiende? ¿A qué tiende eso cuando n A, tiende a infinito? a cero. A 0. A 0. Entonces, por el teorema del valor absoluto, tenemos que, miren que lo que dice el teorema de valor absoluto, que si el límite con valor absoluto es 0, entonces el límite de la sucesión original sin valor absoluto también es 0. Entonces, el límite de la sucesión que realmente nos interesa, que es este, también es 0. Así que ya terminamos el ejercicio prácticamente. 0. Me imagino que con el monitor la semana pasada ustedes pudieron hacer algunos ejercicios aplicando la regla de L'Hopital, que se hacía aplicando logaritmo en ambos lados de la ecuación para desmontar el exponente. Ya se nos está acabando el tiempo. Yo lo voy a hacer y se lo enviaré por el grupo, porque quiero pasar a otro concepto que no podemos pasarle por alto, que es el criterio de las sucesiones monótonas y sucesiones acotadas. Una pregunta antes de pasar Ajá. con respecto al teorema de valor absoluto. Entonces, ese teorema yo lo voy a aplicar cuando tengo un signo negativo que me varía entre negativo y positivo. Lo aplico el teorema y entonces, después que lo aplique, si evalúo el límite y me da 0, entonces el límite del original vale 0. Correcto. Muy bien. Este teorema se aplica en sucesiones que se están alternando en el signo, que le aparece positivo, negativo, positivo, negativo. Como nosotros sabemos que un límite para existir debe tender a una sola cosa, en una sola dirección, no puede estar saltando de aquí para allá. Por esa razón, usted va a fijar esa dirección aplicando el valor absoluto. Ya no estará saltando de aquí para allá, sino que será positivo únicamente. Si aplicando el valor absoluto le dio 0, entonces el límite de la sucesión original es 0. Pero si no le dio 0, la sucesión diverge. La sucesión diverge si no le dio 0. Sucesiones monótonas y acotadas, es lo que quería ver. Una sucesión a su n es monótona si sus términos son no decrecientes. Aquí es donde algunos estudiantes se confunden, no decreciente, ¿por qué simplemente no dijo creciente? Decir no decreciente no significa creciente, significa que crece o se mantiene constante.
Cuando algo no decrece, quiere decir que se mantiene creciendo o se mantiene constante. ¿Entienden la diferencia? Sí. Sí, profe. No decreciente significa que sus términos, el término posterior siempre será mayor o igual que el anterior. O se dice no creciente. No creciente. Eso significa que no crece, por lo tanto, o se mantiene igual o decrece. En ese caso, los términos cumplen lo siguiente, y es que el término siguiente siempre será menor o igual que el anterior. El término siguiente siempre será menor o igual que el anterior. En ambos casos, se dice que la sucesión es monótona, ya sea no decreciente o no creciente, se dice que es monótona. Esta sucesión, la que estudiamos ahorita, que daba 2, 4, 2, 4, 2, 4, esa sucesión no es monótona, no es monótona, porque ustedes ven que de 2 pasa a 4, pero de 4 vuelve a 2, se mantiene subiendo y bajando entre 4 y 2. Entonces, esa sucesión no es monótona porque ni crece ni decrece, ni se mantiene constante, ninguna de las tres cosas. Esta otra sucesión que está aquí, esta sí es monótona, porque si usted busca sus términos, se dará cuenta de que sus términos cada vez se están haciendo más grandes. Chin a chin, pero cada vez se están haciendo más grandes. Entonces esto es una sucesión monótona creciente. Y esta de aquí también es una sucesión monótona, porque sus términos cada vez se están haciendo más pequeños. Recuerden que el 2 a la n crece más rápido que el n cuadrado. El 2 a la n crece más rápido que el n cuadrado. Entonces esta va a ser monótona decreciente. Definición de sucesión acotada. Vamos a decir que una sucesión acotada por arriba, si existe un número m que es mayor que todos los términos de la sucesión. Para que me entiendan rápido. Vamos a suponer que los términos de una sucesión están comprendidos entre 5 y 20. Todos los términos de esa sucesión están entre 5 y 20. Entonces, el 5 es una cota inferior de esa sucesión, porque es un número que es menor o igual que todos los demás números de la sucesión. Y el 20 es una cota superior de esa sucesión, porque es un número que es mayor o igual que todos los números de esa sucesión. ¿Entienden lo que digo? Si la sucesión, todos sus términos están entre 5 y 20, ella es acotada inferiormente por el 5 y superiormente por el 20. Cuando una sucesión está acotada por ambos lados, por arriba y por abajo, se dice simplemente acotada. Pero si está acotada solo por un lado y por el otro no, no se dice acotada, debe decir acotada inferiormente o acotada superiormente. Solo diremos que es acotada cuando es acotada por ambos lados, superior e inferiormente. Acotada superior es, ¿puedes repetir otra vez? Si hay un número que es mayor que todos los demás términos de la sucesión, ahí se dice que es superiormente. Inferiormente, si hay un número que es menor que todos los demás términos de la sucesión. Entonces, Ajá. en el ejemplo que usted dijo, de 5 a 20 es acotada inferior y de 20 a 5 es superior. Sí. No, Ok. no hay que mencionar los dos. En el 5 es acotada inferiormente y en el 20 acotada superiormente. Ok, gracias. Sí. En esta práctica no nos apareció un ejercicio de ellos. Pero bueno, aquí de falso y verdadero dice, una sucesión a su n es acotada superiormente si y solo si existe un número m tal que m es menor o igual que a su n. A su n son los términos de la sucesión. Es cierto que si m es menor o igual que todos los términos de la sucesión, m es una cota superior. Verdadero. ¿Verdadero? ¿Seguro? Es falso. Es falso porque es lo contrario. Falso.
No, usted no dijo que cuando es acotada superior es que los otros términos son menores que la Exacto, acotada. exacto. Y aquí lo está diciendo al revés, que M es menor que los términos, no que M es Oh, mayor. es que AN es el término. Ya, ok. Exactamente, A su N son los términos de la sucesión y M es la cota. Ok. Eso es falso. Bueno, jóvenes, vamos a dejarlo hasta ahí por hoy. Yo les voy a enviar los ejercicios que acabamos de resolver y los que resolví también con la otra sesión. Y cuando el video se suba, porque se toma un rato subirse, cuando se suba le envío el enlace del video. Copiado. Sí. Que tengan los que no han almorzado, buen provecho. Gracias, profe, gracias. Y por Gracias, favor, igual, Maestro, profe. manténganse activos en pregunta, el grupo de disculpe. WhatsApp. Dígame, Teuris. Sí, es para preguntarle, ¿verdad? Por ejemplo, en todas las sucesiones que usted hizo, estas convergían a un número, pero en caso de que no converjan, ¿qué es lo que se escribe directamente, ¿verdad? En el cuadrito No, diverge o no. algo así. Siempre que le aparezca un ejercicio en el cual debe responder en un cuadrito colocando un número, la sucesión converge. Ajá. Siempre va a ser convergente. Cuando una sucesión diverge, un ejercicio en el que la sucesión sea divergente, será de selección múltiple, para que usted seleccione si diverge o converge. ¿Me entiende? Porque Ok, el sistema no acepta que usted escriba en la casilla letras, palabras, solo números. Por eso, si en algún momento yo le coloco un ejercicio donde la sucesión diverge, ese ejercicio será de selección múltiple. No crean ahora que todos los ejercicios que son de selección múltiple son divergentes. No es así. Sí, Ya yo exacto. voy a decir, ya tenemos un hackeado ya. No, la mayoría de las que yo le coloco son convergentes, ya sea de selección múltiple o completa el cuadrito. Y de vez en cuando le aparecerá una divergente y será de selección múltiple.